está Segunda de Crónicas, capítulo 7, sí, Segunda de Crónicas, capítulo 7, y quiero compartir un poco acerca de la sanidad de las naciones o de la bendición de las naciones. Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 11, ¿está bien? Dice: terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Y apareció el Señor a Salomón de noche, versículo 12, estamos 7:12, y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice así, si yo enviare es si yo permito. Si ustedes leen en la Biblia, porque a veces dice, y Dios mandó una peste, dicen. Ustedes van a leer así en el Antiguo Testamento, ¿no? Y Dios mandó destrucción, y Dios mandó la muerte. Entonces, cuando ustedes leen y estudian un poquito más la Biblia en profundidad, se dan cuenta que no es el verbo, no se utiliza el verbo, Él lo está haciendo, sino Él lo permite. Porque así es, hermanos, Dios a veces va a permitir ciertas cosas en nuestra vida. Jesús dijo que en esta vida había aflicción, porque hay un enemigo. O sea, si no, hay gente que dice, no quiero tener problemas. Bueno, si no quieres tener problemas, entonces estás a punto de morirte o te has muerto, ¿no? Porque solo los muertos veo que no tienen problemas. La vida, queridos hermanos, está hecha de problemas. O sea, hay problemas malos y hay problemas que hasta provienen de la bendición. Un problema malo puede ser el divorcio, una separación, la falta de economía. Pero yo te voy a plantear esta situación. A ver, ¿qué pasaría si tú empiezas a trabajar en un negocio y Dios te empieza a bendecir? Y te das cuenta que mucha gente viene a tu negocio y que no tienes manos para atender. Tú ya tienes un problema. Necesitas contratar gente. Vendes tal cantidad de productos que tienes que formalizarte. Ya tienes otro problema porque hay que pagar impuestos. ¿Se dan cuenta? O sea, hay problemas que pueden ser negativos en tu vida, pero hay problemas que van a provenir de la misma bendición. ¿Qué tal Dios te bendice con 3, 4 departamentos, 3, 4 casas para tus hijos? Ahí ya tienes otro problema, porque ¿quién las va a pintar? ¿Quién las va a limpiar? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos de nuestra cabeza, de nuestra mente, que en esta vida no vamos a tener problemas. O sea, de todas maneras hay problemas. Si me preguntas a mí, yo prefiero tener problemas que provengan de la bendición, de las cosas buenas. Amén o amén. O sea, prefiero tener un problema que mi hijo me diga, oye, ¿sabes qué, papá? No sé, estoy tocando el piano, por ejemplo, mi hijo toca piano y me han invitado a Europa y necesito una bolsa de viaje. Ese ya es un problema, tengo que conseguir el dinero, pero es por algo bueno, ¿se dan cuenta? Entonces, la vida está llena de problemas. Entonces, cuando la gente no acepta esa realidad, entonces se estresa, viene ansiedad a tu vida. Entonces la idea es que nosotros podamos resolver los problemas, escúchenme, con el menor esfuerzo. Y resolver los problemas con el menor esfuerzo es que otro se esfuerce por ti. ¿Cómo así, pastor? Sí, que Dios lo haga por ti. Amén o amén. Porque ¿qué ganamos nosotros preocupándonos? Que se preocupe Él, ¿sí o no? Pero como Él nunca se preocupa, entonces Él va a atender nuestras necesidades. La Biblia dice que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, o sea, conforme a lo que Él tiene, no conforme a lo que nos pagan. Interesante, ¿no? Bueno, entonces dice así, si yo cerrara los cielos, si no hay lluvia, si mandare la langosta, versículo 13, que consuma la tierra y si enviare pestilencia a mi pueblo. Dice 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, amén. Entonces escúchenme, Dios dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí no está hablando de la gente pagana, de la gente mundana, como nosotros conocemos, o de la gente inconversa. Porque ¿qué se va a humillar a alguien que no conoce a Dios? Al contrario, ¿saben de dónde viene la palabra humillación? La palabra humillación viene de la palabra humildad. Y la palabra humildad deriva de la palabra humus. La palabra humus no es otra cosa que una tierra que está lista para ser sembrada. Entonces, humillarse viene de una frase que es
una tierra que está lista para ser sembrada. Se puede hacer humus de todo. Hay humus de lombriz. Si tú agarras el guanito del conejo y lo dejas podrir por un tiempo, se vuelve tierra. Entonces ya cuando está tierra, cuando ya no es tóxico, sino más bien tiene nutrientes para la planta, ya se ha vuelto un humus de conejo, ¿no? La composta es con vegetales, con otro tipo de cosas que también se puede hacer. ¿Está bien? Entonces, humildad es una tierra que está lista para ser sembrado. Yo conozco muchas personas, porque a veces decimos, esa es una persona humilde. ¿Y por qué? Porque no tiene dinero. Pero no necesariamente es humilde, hermanos. A veces hemos tratado de ayudar gente, entre comillas, humilde, que en realidad es gente que tiene necesidades económicas. Hemos tratado, no, así nomás, yo puedo. O sea, es pobre y es orgulloso. No tiene nada de humilde. Sin embargo, he conocido gente que es empresaria en Arequipa, que tiene empresas muy grandes que representan a Arequipa, incluso son empresas conocidas, y son gente humilde, hermanos, está listo para ayudar. Conozco un amigo que es el dueño de esta empresa de los antojitos arequipeños, y él es muy amigo nuestro desde muy joven. Incluso íbamos con él a cazar por el Colca, porque él tiene unas escopetas y siempre hacíamos todo junto con un grupo de hermanos. Bueno, hasta que se casó el hermano, ¿no? Se casó y lo perdimos, hermano. Lo perdimos, se arruinó la mancha y todos, nos casamos todos, creo, y ahí todos nos dedicamos a nuestra familia, ¿no? Pero el hombre, o sea, tiene una buena empresa con su mamita, todo eso, pero cada vez que hay una necesidad, él da, ¿se dan cuenta? Da. Y también si tú le das algo, él lo recibe, no hay problema, porque es una persona que vive en humildad. Pese a que puede tener éxito en la vida, puede tener una buena empresa, es una persona que vive en humildad. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy diferente. Entonces Dios dice, si se humillare mi pueblo. Ahora, yo quiero dejar bien en claro esto. ¿Delante de quién nos tenemos que humillar? Miren, la Biblia dice que solo hay que humillarnos delante de Dios. ¿Saben qué? Dios le decía al pueblo de Israel, usted es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué es la cerviz? De acá, pues, ¿no? La cervical, de acá, del cuello. ¿Por qué eran dura cerviz? Porque no podían hacer esto. No podían humillarse, eran soberbios. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios le dice a Israel, es un pueblo de dura cerviz. Ese era su problema del pueblo de Israel. Amén. Entonces nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Yo les hago un consejo, nosotros no debemos humillarnos delante de los hombres, ni permitir que nadie nos humille. Amén, no amén. Pastor, ¿qué estás hablando? Miren, yo le pongo un ejemplo. Suponiendo que hay una pareja y el esposo está maltratando a la mujer y le está diciendo cosas, el otro, y todavía el hombre soberbio dice, no, yo no tengo la culpa, tú tienes la culpa. Entonces, mucha gente dice, no, yo no le voy a pedir perdón a mi marido, porque yo ¿por qué me tengo que humillar? Dicen, he escuchado muchas mujeres así. Yo les digo, mira, hermana, tú no te tienes que humillar delante de tu marido. Es más, si te pega, anda a denunciarlo. Es así de sencillo. Pero, o si te dice algo que te está alterando psicológicamente, anda, pon la denuncia, no hay problema de eso. Pero uno se humilla delante de Dios. Y al humillarse delante de Dios, Dios es el que te dice, perdónalo. ¿Te das cuenta? O sea, todo acto de generosidad, de bendición, proviene acerca de cuán humillados estamos delante de Dios. O sea, cuán sometidos estamos delante de Dios. De repente alguien te ha estafado, un cuñado te ha engañado, o tu suegra habla mal de ti todo el tiempo. Entonces de repente tú dices, no, yo no le voy a hablar a la señora, esa señora es mala, esa señora quiere que yo me separe de su hijo, que esto, que el otro. Pero como tú estás humillada delante de Dios, Dios te dice, no, más bien atiéndela a la señora. Atiende. Entonces la señora se enferma, sus hijos ni la miran, y ahí está la nuera, que al final sí era. ¿Está bien? Y va y la atiende y le dice, no. Y ahí de repente, en ese acto de humildad, de humillación delante de Dios, no delante de la vieja, estoy hablando delante del Señor, escúcheme, en ese acto de humildad, porque la humildad, la humillación delante de Dios y la humildad solo genera humildad, hermanos. Nadie tiene un acto de humildad que desate en un acto de soberbia o de resentimiento, nadie. Al contrario, la humildad, la humillación delante de Dios tuerce la mano del más duro. Yo he visto gente así.
Yo he escuchado gente así, hay señoras que vienen y me dicen, pastor, consejería, ya hablamos con mi esposa, ¿qué pasa? No, es que la hija yo a esa chica la odiaba, pastor, que me caía mal, pero un día caí enferma, ni uno de mis hijos vino a verme, pero ahí estaba mi nuera, que me preparaba la sopita, que me frotaba las piernas porque me dolía por la artritis, que esto, que la muchacha ha estado ahí y ahora yo la considero como mi hija, ¿no ve? Yo digo, wow. Esta muchacha que por obediencia a Dios trató bien a su prójimo, aunque la señora la había maltratado, sencillamente hizo que la señora se acercara no solo el corazón a su nuera, sino también viniera a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Finalmente viene al primer culto la señora, puedo contar eso ahora acá, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces yo me he dado cuenta que esos pequeños actos, esos actos de humildad, desencadenan cosas buenas en nuestra vida. Entonces el Señor dice, si se humillare mi pueblo, no está hablando de la gente inconversa, está hablando de nosotros los que conocemos al Señor. Mira, sobre el cual mi nombre es invocado. El nombre del Señor es invocado todos los domingos en este lugar, en todas las iglesias que amamos a Dios. Entonces, ¿quiénes son los que se tienen que humillar? Nosotros. ¿Quiénes son los que tienen que someterse a Dios? Nosotros, ¿está bien? Dice así, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, o sea, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo les voy a contar algo que pasó, que yo viví cuando yo me convertí al Señor. ¿No? Yo abrí los ojos a este país. Yo me di cuenta en que, porque yo cuando era niño yo pensaba que el Perú era el mejor país del mundo, algo así, ¿no? Que era lo máximo, todo. Pero cuando abrí los ojos a este país, me di cuenta que estábamos en una hiperinflación. No sé si se acuerdan, los mayores de 40 años van a recordar lo que les estoy diciendo. Teníamos que formar colas para comprar 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar y una lata de leche Gloria. No sé si se acuerdan de eso. Porque no había, estaba desabastecido todo. Mi mamá había tenido un montón de dinero, hubo el paquetazo, al día siguiente todo su dinero no valía nada. No sé si ustedes se acuerdan de eso también. Después, en 1980, explota una bomba en Huamanga, el presidente Belaúnde dice que han sido abigeos, que se estaban robando algunas cosas. Nadie sabía que se iba a desatar sobre nuestro país la guerra más cruenta que se ha vivido, aunque muchos dicen que no ha sido una guerra, que ha sido terrorismo, pero al final para mí es una guerra fratricida entre los mismos peruanos. Por eso de repente tú eres izquierdista por ignorancia, hermano. Si tú quieres, yo te doy una consejería porque yo soy comunista al hueso. Entonces, yo sé que eso solo trae cosas malas a la nación, solo empobrece las naciones, solo esclaviza eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, una guerra fratricida donde todo el mundo se asesinaba. No sé si has tenido los hijos de mi papá. Yo les he contado que mi papá tiene hijos de su primer matrimonio. Uno de ellos sirvió en el ejército en el tiempo del terrorismo. Ha estado en Ayacucho, hermanos. Cuando llegó a la casa después de hacer su servicio militar, se despertaba en la noche, no podía dormir, no hablaba nada. No hablaba nada. O sea, y luego empezó a contarnos historias acerca de cuando hacían las rondas por Ayacucho y cómo ciertas mujeres querían acostarse con los soldados y ellos iban y estas mujeres eran terroristas, los degollaban. Cada vez que entraban a un pueblo decían no. O sea, no estoy justificando lo que el ejército ha hecho, pero el ejército también ha sido bien sanguinario, pero entraban a un lugar y encontraban queso ruso, armamento ruso, o sea, alguien estaba financiando este terrorismo en el Perú desde afuera, ¿no? Entonces ellos preferían entrar y disparar, ¿no? Por eso se dio tantos crímenes también en el tiempo del terrorismo por parte del ejército también, ¿no? Entonces yo tenía un hermano que no podía dormir, terrible lo que pasaba, ¿no? Terrible lo que pasaba. En la universidad estaba infestado de comunismo. Al profesor yo le decía, profesor, he ido a la reunión del partido, nunca asistí a sus clases y al final mi nota 19, ¿no? ¿Por qué? Porque era parte del partido y esas cosas. Entonces, cuando yo abrí mis ojos a ese país, la hiperinflación, la corrupción campaba por todos lados, y en el profeta Joel dice así, miren, dice Joel que lo que comió el saltón, o sea, había un insecto que se comió parte de la cosecha, eso no fue suficiente, sino que después vino el revoltón y se comió lo que sobraba. Luego vino la langosta y se comió lo que sobraba. Y para mí el Perú parecía eso, ¿no? Parecía un país donde parecía que todo iba peor, todo era peor. Los crímenes, los asesinatos, todos vimos cómo los terroristas entraron a la embajada del Japón, ¿recuerdan? ¿Sí o no? Y a mí me llenaba ya de pena en ese tiempo porque yo miraba en Navidad, ¿se acuerdan cuando pusieron sus cartelitos Feliz Navidad Perú? Mientras ellos están metidos ahí en la embajada, secuestrados.
O sea, y yo me preguntaba en qué tipo de país vivimos, ¿no? Los familiares que se habían ido del Perú a Venezuela, algunos, ¿no? Porque Venezuela era un país rico, muy rico en esa época, lo es hasta ahora, ¿no? Y otros se habían ido a donde podían, estaban saliéndose del país, las universidades llenas de pintas. Entonces, yo abrí mis ojos a un país así que yo creí que era el país de las maravillas, pero me di cuenta que era un país que prácticamente estaba en ruinas, hermano. Entonces, cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo me acuerdo que la iglesia cristiana empezó a organizarse recién. No había una organización clara, ¿se dan cuenta? O sea, no había, vamos a unirnos, vamos a orar, vamos a creerle a Dios por esta nación. Entonces, alguien sacó esta cita bíblica: si se humillara en mi pueblo y realmente pidiera perdón por sus pecados. ¿De qué teníamos que pedir perdón la iglesia? ¿Saben de qué teníamos que pedir perdón? De no haber predicado a Jesús. Porque por culpa de no haber predicado a Jesús en las universidades, dejamos que este país caiga en las manos de los malos. Entonces, yo me acuerdo que un día convocaron a una oración nacional por RTP, la pasaron en la Plaza Mayor de Lima, se congregaron miles de jóvenes, de personas para orar por el Perú y lo iban a transmitir por cadena nacional. Mi mamá no me va a dejar mentir, ese día nosotros pusimos la televisión y nos arrodillamos, hermanos, para poder clamar por el Perú, para poder clamar por el país. Yo no tenía hijos, pero yo sabía que un día los iba a tener. Entonces yo me pensaba y decía, ¿qué tipo de nación le voy a dejar a mis hijos? Quiero que mis hijos se vayan, quiero que mis hijos escapen de esta nación. No olvides que Dios es un Dios de propósito. Si Dios te ha hecho nacer en este país, es por algo, hermanos. Dios no se equivoca, ¿sí o no? O Dios dice, pucha, que Yamir, se me pasó, ya es que nazca en el Perú nomás, pues ya iba a ser gringo. No, hermanos, o sea, Dios es un Dios de propósito y de a propósito. O sea, todo lo hace a propósito. Entonces yo me empecé a preguntar por qué Dios nos había hecho nacer justamente en este país. Y en este país que parecía que se estaba cayendo a pedazos, donde no había trabajo, no había nada, o sea, yo decía, Señor, ¿qué está pasando, no? Y sin embargo, Dios tiene un plan para este país. Yo recuerdo, hermanos, haber ido a Bolivia y los bolivianos nos trataban recontra mal. O sea, peruano, choro, delincuente, terrorista, o sea, ya de todo, te rebuscaban, te metían la mano como si fueras a entrar al penal de Socabaya a visitar. Te trataban recontra mal. Hoy en día no es así, hermanos. No sé si ustedes han viajado al extranjero. Yo he ido a Panamá, después este año he viajado a La Paz, Bolivia, porque mi esposa creció muchos años ahí y bueno, uno siempre quiere ir al lugar donde se sintió feliz, ¿no? Y mi esposa fue feliz ahí en sus épocas de infancia. Entonces ella quiere siempre ir a La Paz a recordar. Hermano, si tú vas y te dicen, eres peruano, pasa adelante, casi te tiran la alfombra. ¿Has traído dolaritos? Te dicen, sí, he traído dolaritos, señor, ya, para acá, ven, esto, que el otro. Porque ya te miran. Bolivia es una ciudad, es un país extraordinario, pero por ejemplo, el Perú ha avanzado tanto que su leche, o sea, así como la leche Gloria es Plin en Bolivia. No sé si alguien ha tomado esa leche en Bolivia. O sea, así como la leche Gloria y acá todo, yogur, todo es Plin. Pero ahora Plin le pertenece al grupo Gloria. Todo el hierro que se vende en Bolivia proviene del Perú. Tú puedes yapear en Bolivia porque el BCP está instalado en todo lugar y hay yape. Hay tailoy. Entonces los bolivianos te dicen, ustedes los peruanos tienen plata porque se han comprado prácticamente todo el país. Y yo veo, y tú vas al Ecuador y pasa exactamente lo mismo, hermanos, ¿no? Y ni contar con lo que está pasando con el fenómeno de la gastronomía. Lo mejor que un peruano puede hacer en el extranjero es poner su kiosco de sándwich y pones sándwich peruano, ya van a querer pagarte en dólares, hermano. ¿Te das cuenta? Hay gente que va a España a estudiar, solo vende salchipapa, esas cosas, y se llena de plata, con eso puede vivir, hermanos. Entonces yo digo, la cosa ha cambiado, ¿no? La cosa ha cambiado. Antes no te dejaban entrar a ningún lugar, a ningún país, porque eras peruano. Pero yo recuerdo que esa vez nos pusimos a clamar, nos arrepentimos como iglesia de no haber predicado a Jesús. A partir de ahí, nosotros, la iglesia, como pastores, porque nos reunimos con los pastores continuamente, no solo en Arequipa, sino también en Lima, vimos cómo la iglesia cristiana empezó a desarrollar, hermanos. Empezó a haber iglesias como estas, empezaron a abrirse, la gente empezó a venir. En Arequipa la gente era recontra cerrada, era recontra religiosa. No, yo soy católico, a mí nunca me vas a cambiar. Entonces entró a tallar ahí el cristianismo, que era como una
un paso adelante de los grupos evangélicos, donde el cristianismo no criticaba a la Virgen María, no te criticaba si ibas a la misa, lo único que quería es que conozcas a Jesús, que tengas una vida en paz, que tengas una buena familia, que el Señor Jesucristo reine en tu hogar. Y la gente empezó a agarrar simpatía por los cristianos. En Lima se empezaron a organizar estos servoluciones, donde por ejemplo había barrios que estaban sucios de delincuencia y las iglesias iban con su propio dinero, las iglesias, y pintaban los barrios. Un día nosotros hemos hecho aquí, ¿no, Yamir? Hemos cortado todos los jardines de los vecinos, hemos limpiado las calles. Los vecinos, por eso nos toleran la bulla, ¿no? Salvo algunos que se enojan, ¿no? Está bien. Pero ¿saben qué? Pero dicen los hermanos, dice, es mejor que estén los hermanos a que esté la delincuencia. Aparte está una iglesia ahí, habrá ángeles, dice, que protejan la cuadra, dice, los vecinos, ¿no? Entonces Dios es súper bueno, ¿no? Dios es súper bueno. Entonces nosotros hemos mirado un cambio desde la economía de nuestro país. De pronto la economía empezó a funcionar, empezó a mejorar. Tenemos la economía más estable de América Latina, hermanos. Más estable. En Argentina la gente, ya no hay dólares, entonces la gente ¿qué hace? Te compra soles peruanos como si fuera un dólar y ellos ahorran en soles. Lo mismo pasa en Bolivia. Lo mismo pasa en Bolivia. Escúchenme, mi esposa ahorita está en Tacna. Está en un campeonato de vóley que he ido a jugar mi hijita, que es un campeonato nacional. Están ahí jugando con mi hija, hasta mañana es el campeonato. Y me manda fotos y me dice, oye, Coco, me dice así, yo no sé si estoy en Tacna o estoy en Arica, me dice así. ¿Por qué? Le digo, acá hay más chilenos que tacneños. Me dice, como me subo al taxi y me dice, ¿cuánto es el taxi? 5 soles o 6 soles, no sé, son distancias que son cortas, ¿no? Ahí, 6 soles o 15,000 pesos, te dicen así. Entonces tú entras al restaurante y sale, ¿no? Almuerzo, imagínate, ceviche, 35 soles y abajo 16,000 pesos, algo así. Todo es en pesos, en Tacna, me dice así. ¿Qué está pasando? Me dice, puro chile. Y los chilenos, hermano, se vienen contentos así, y así en una pollería que tú no entrarías en Arequipa, así que está así con su mesita nomás. Ay, los chilenos comiendo rico, su pollo a la brasa feo todavía. Pero para ellos es delicioso, ¿no? Dicen, wow, qué manjar. Y se dan cuenta, y antes Tacna era conocido por el comercio, ¿no? Por el contrabando. Hoy en día la gente viene, harto dentista en Tacna, harto médico, atenciones, todos salen, mi esposa me ha mandado fotos, todos salen pesos chilenos. Entonces yo digo, somos como un imán. Yo creo eso, ¿eh? No sé si tú has visto el país que yo estoy mirando, o soy demasiado optimista, o soy un hombre de fe. No sé, la Biblia dice que el Señor nos iba a poner por cabeza y no cola, por cabeza de naciones. Y esa promesa es una promesa que Dios le hace a los que invocan su nombre. No le hace a la gente que lo desobedece, sino a nosotros. ¿Sabes para qué? Para que tus hijos vivan en un buen lugar. Por eso yo les animo, nuestros hijos tienen que estudiar. Yo estuve en una reunión hace 2 semanas con la congresista Milagros Aguayo, que ella es cristiana, es pastora. Entonces llegó a Arequipa y dijo, quiero reunirnos para poder conversar y sobre todo conversar de esta ley de educación que nos va a permitir a las iglesias cristianas regentar o gestionar los colegios nacionales, tal cual lo hace la Iglesia Católica. Nos reunimos con ella y yo le dije, pastora, le digo, usted va a seguir en la política porque ella es una pastora muy buena, reconocida en Lima y muy importante. Entonces ella me dijo, yo no sé, pastor, o sea, puede ser, me dice, ¿no? Y yo le digo, ¿y por qué no forma una red donde jóvenes cristianos quieran meterse, ¿no? Porque ella me dice, yo no sabía que había tanta necesidad y desde el Congreso he podido ayudar a mucha gente. No sabía que eso era un instrumento que no necesito recolectar ofrendas, nada, cuando el Estado lo puede pagar para que los ancianitos vivan bien, para los huérfanos, para los hospitales, me dice, ¿no? Y ella sí hace su trabajo, tiene un montón de leyes de las cuales un montón ya han sido aprobadas, ¿no? Entonces ella me dice, pastor, no sabes cómo me arrepiento, me dice así, de no haber hecho estudiar a mis hijos derecho, ingeniería, algo en lo que pudieran meterse a servir al Señor en el Estado. Nosotros los pastores preparamos a la gente para la música, preparamos para que sirvan a los niños, pero la mayoría de iglesias no prepara a la gente para que sirva a Dios en la administración pública. Nosotros tenemos aquí, Pastor Yamir trabaja en el gobierno regional, muy cerca de las autoridades de Arequipa. Entonces, yo oro por él, oro por Thaís, por Yerita, porque ellas trabajan ahí en el gobierno regional.
Entonces ellos se topan cara a cara con la corrupción de un gobierno regional también, con los errores y las cosas buenas que se hace también, ¿no? Pero necesitamos más yamires ahí, necesitamos gente que gobierne nuestro país. El Señor ha prometido sanar nuestra tierra si nosotros nos arrepentimos. ¿Y qué es arrepentir? No es otra cosa que cambiar nuestra forma de pensar. Cambiar nuestra forma de pensar. Tu hijo no debe pensar en simplemente voy a ser un trabajador, voy a ganar mi plata y todos los días me voy a ir al mall y una vez al año me voy a ir de viaje al extranjero. No, hermanos, tenemos que hablarles a nuestros hijos de este sueño que tenemos de trascendencia. Nosotros no somos culpables del país que hemos recibido. Eso yo me di cuenta un día. Yo no generé el terrorismo, yo tenía 4 años cuando esto empezó. Yo no generé la crisis económica, yo no gobernaba este país. Yo no soy culpable, tú no eres culpable del país que hemos recibido. Escúchame, pero sí somos culpables, vamos a ser culpables del país que le dejemos a nuestros hijos. La gente piensa que solo ser cristiano es venir a la iglesia y escuchar algún tipo de palabra, cantarle a Dios y portarse bien. No, hermanos, revisen su Biblia. La mayoría de gente que Dios utilizó en el Antiguo Testamento eran la gente que tenía la capacidad para decidir, como el rey David, como el rey Salomón. Ellos tenían la capacidad, porque la Biblia dice que Él nos ha prometido que nos va a poner por cabeza y no por cola. Estaremos siempre encima, nunca debajo. Prestarás y nunca pedirás prestado, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces es interesante que nosotros entendamos que Dios, así como quiere hacer un cambio en la nación, también quiere hacer un cambio en tu familia. Es más, en tu familia empieza. Hay un dicho en crianza para hijos que dice: lo mejor que puedes hacer por tu hijo es amar a la madre de ellas. Lo mejor que puedes hacer por tu hijo es amar al padre de ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tengo otro dicho: lo mejor que puedes hacer por tu país es entregarle tu vida a Cristo. O sea, eso ya es un acto ya de amor a la patria también. ¿Sabes por qué? Porque empiezas a cambiar tú, cambian tus hijos, cambia tu matrimonio, cambia tu forma de ver. El Señor es alguien que nos abre la mente, hermanos. No nos deja, mi mamá decía, porque mi abuela decía lo mismo: nosotros somos humildes, somos pobres. El que quiera visitarme que se siente en un ladrillo y así será. Bueno, yo pude haber crecido con esa mentalidad, pero yo veo que nuestro Dios no es un Dios que quiere que nos sentemos en un ladrillo. Si nos da un ladrillo, nos sentamos contentos, pero sabemos que no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere bendecirnos y prosperarnos. La Biblia dice, no lo digo yo, hasta que sobreabunde. Amén, amén. Porque una vez que Dios suple tus necesidades, Dios te va a usar a ti para suplir las necesidades de aquel que no conoce a Dios. ¿Cómo vamos a darle a Dios si nosotros mismos nos falta? ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros hemos sido suplidos y sobreabunda, nosotros podemos agarrar y decir: pastor, vamos a ayudar, por ejemplo, como lo que hacemos con los niños de la casa hogar, que pagamos sus matrículas de 35 niños, sus matrículas, sus listas de útiles al principio de año. Para eso Dios nos bendice. Nosotros necesitamos que tú seas un hombre prosperado, bendecido. O sea, que le creas a Dios que lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que Dios bendecirá todo lo que tus manos toquen. Amén, amén. Por eso yo a cada rato agarro a mis hijos. Los agarro de la cabeza, todo bendecido en el nombre de Jesús. Tú vas a ser prosperado, vas a ser bendecido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay gente que va y pone una ruda en lugar de pedirle a Dios en su negocio. No, hermanos, nosotros tenemos que confiar en Dios, porque el mundo también está creando un sistema para que la gente se aleje de Dios. ¿Han visto las Olimpiadas, la inauguración de las Olimpiadas? Terrible lo que ha pasado ahí, ¿no? O sea, yo me levanté con expectativa, me llevé mi computadora, porque ese día me fui al campo con mi hijo y le digo: sintonízame las Olimpiadas, quiero ver la inauguración. Hermano, fue terrible lo que vimos ahí, porque yo estaba expectante, porque era la primera vez que se iba a hacer una inauguración de las Olimpiadas en un río. Siempre se había hecho en un coliseo, en un estadio, ¿no? Y se iba a hacer en el río Sena. Las delegaciones iban a pasar con barquitos, y iba a cantar incluso Celine Dion, que es una de mis favoritas, porque Celine Dion tenía una enfermedad donde se le ponían rígidos los músculos, entre ellos los músculos, el diafragma, lo que presionaba el aire, y Celine Dion, con tremenda voz, hermano, dejó de cantar, no le salía. Entonces ha tenido un proceso de recuperación, gracias a Dios, y ha cantado, ¿no? En la Torre Eiffel, ha cantado en estas Olimpiadas. Pucha, me da un gusto verla cantar, extraordinario, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? También, Luis, ayúdame con la imagen. Se empezó a ver imágenes como esta. O sea,
terrible, hermanos. No entiendo por qué tratar de ridiculizar a Jesús en la última cena con estos, se llaman drag queen, ¿no? Sí, estos son travestis, gente travestidas, homosexuales, y no solo eso, sino que después había niñas. Mira, hay niñas entre los estos. Al empezar, bueno, uno si se sienta a ver las Olimpiadas con sus hijitos, mira, vamos a mirar la inauguración, ¿no? Había 3 hombres besándose, insinuando sexualmente, entraban a un cuarto y cerraban la puerta con actos sexuales. Esto no solo lo ha criticado la iglesia, hermanos, sino hay gente atea que dice, bueno, yo no creo en Dios, pero las Olimpiadas es un acto deportivo. O sea, ¿a qué santos todavía faltarle el respeto al Señor Jesucristo? Hermanos, ¿saben qué? ¿Saben qué, hermanos? En el 2015, una revista llamada Charlie Hebdo publicó unas caricaturas de Mahoma. No sé si alguien se enteró. Una editorial. Publicaron unas caricaturas de Mahoma. ¿Saben qué hicieron los terroristas musulmanes, hermanos? Mataron a toda la redacción de la revista. Solo el director quedó vivo para contarla, pero todos fueron asesinados en un atentado. Y yo he escuchado que en internet decían, sí, se meten con los cristianos porque los cristianos no contestan, pero hagan una caricatura de Mahoma, pues, para que vean cómo les revientan el país entero. Aparte que ese señor Macron ha dicho varias veces que él odia el cristianismo, el francés, ¿no? Entonces se dan cuenta, pero el mundo está así. El mundo está tratando de sesgar. Al final pasaron el 4.º jinete del Apocalipsis, no sé si lo miraron, y todas las naciones con sus banderas seguían al jinete blanco, que es el jinete de la muerte, que representa el anticristo también, para que si no sabes. O sea, la inauguración de las Olimpiadas ha estado cargadísima de simbolismo, y todo un simbolismo oscuro. Al principio de la ceremonia, Caronte en una barca los está introduciendo a unos niños al infierno, al inframundo. O sea, bueno, yo no sé, hermanos, la verdad que si es así la inauguración, imagínense cómo va a ser la ceremonia de clausura, que se supone que tiene que ser mejor, ¿no? O sea, pero es terrible, no sé, la gente, es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo, dice Juan, ya está presente en el mundo. No el anticristo como persona, sino el espíritu. Es todo aquello que se levanta en contra de Jesús. Es todo aquello que dice, no, Jesús, el espíritu del anticristo es esto, mira. Tú todo lo ves Dios, todo lo ves Jesús. Si Jesús era un hombre cualquiera, ese es el espíritu del anticristo. No, que Jesús sí, es un maestro Jesús, pero no creo que sea Dios. Allá tú que te tragas el cuento que ha resucitado. Si tú te crees, es tu problema. O sea, ¿se dan cuenta? Es interesante, ¿no? Cómo esto está. Un día, esta historia la escuché un día, dice que el hierro dice, hierro, tú eres el más fuerte, le dicen. ¿Han escuchado esa historia? Hierro, eres el más fuerte. Dice, no, yo no soy más fuerte. Dice, el fuego es más fuerte, porque el fuego me derrite. Dice, ¿no? Fuego, tú eres el más fuerte. Entonces le dice, no, yo no soy el más fuerte. Le dice, el más fuerte es el agua, porque el agua me apaga. Dice, ¿no? Entonces, agua, entonces tú eres el más fuerte, le dice. Y el agua dice, no, yo no soy más fuerte porque el sol me evapora. Dice así, sol, entonces tú eres el más fuerte, le dice así. No, dice, yo no soy más fuerte, dice el sol. Más fuerte que yo es la nube, porque me tapa y me anula completamente. Nubes, entonces ustedes son las más fuertes, dice así. No, dice, la nube dice, no, yo no soy más, porque viene un viento y me lleva. Viento, entonces tú eres el más fuerte, le dice. Y el viento dice, no, yo no soy, porque yo estoy avanzando tranquilo, encuentro una montaña, ¡pum!, me parte en 2 la montaña. Ya dejo ahí de ser, la fuerza del viento se acaba. Dice, montaña, entonces tú eres el más fuerte. Le dice, no, dice, más fuerte es el hombre. El hombre viene con sus caterpillar, me mete dinamita, hace carretera, me desaparece, me vuelve plano. Hombre, entonces tú eres el más fuerte, le dicen así. Y el hombre dice, no, más fuerte es la muerte. No puedo hacer nada con la muerte. No puedo detener la muerte me anula. Entonces muerte, tú eres la más fuerte. Y la muerte dice, yo pensé que era la más fuerte, dice. Hasta que un día maté a uno, pero al tercer día se levantó y no lo puedo matar más. Creo que Él es el más fuerte, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Nuestro Dios es el más fuerte. Jesús no es cualquier cosa. Hay gente que yo recuerdo en los movimientos carismáticos, venían los chibolos y, ¿tú conoces al flaco? Decían. ¿Quién era el flaco? Jesús. Como trataban como un hippie, ¿no? El flaco. Yo le decía,
¿quién es el flaco, mano? Le decía. Que Jesús es el flaco. O sea, yo le decía, güey, ni Pedro, ni Pablo, ni sus apóstoles le decían así. Le decían Señor, Rabí, Maestro. Y tú vienes y dices, el flaco. Yo quisiera ver que lo tengas de frente y le digas, oye, flaco, ¿cómo estás? Para que veas como de un puñetazo te baja los dientes. Porque Él es un rey, amén. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él merece respeto, honra, a Él le servimos, le debemos nuestra vida. Nuestro padre, nuestra madre nos pueden haber engendrado y dado a luz, pero la Biblia dice que Él ha entretejido nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre. Él tiene toda la autoridad porque es el autor de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que tener, pero el mundo no conoce respeto, ¿entiendes? El mundo se burla de Jesús porque no sabe, porque no se ha humillado delante de Él, porque no tiene respeto y honra por Jesús. Nosotros estamos aprendiendo a respetarlo, a honrarlo como se honra a un rey. De tal manera que si Él te dice, perdona a tu hermano, aunque tú no lo quieras hacer, porque somos hombres llenos de emociones y sentimientos, ¿sí o no? En tu corazón te duele y dices, no, porque Él me ha dañado esto que el otro. Tú te tienes que someter al rey. Si el rey te dice, no importa si no te gusta, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Tú decides perdonar ahora, aunque te duela. Amén, amén. Entonces uno va y le dice a su hermano, hermano, yo te perdono en el nombre de Jesús. Ni siquiera esperas que el que te ha dañado te pida perdón, porque la Biblia dice, si alguien viene al altar del Señor a presentar una ofrenda y se acuerda que su hermano tiene algo contra él, no que tú tienes algo, no, yo ya lo perdoné, yo no tengo nada contra él, sí, pero él te mira mal, sí, pero él no te saluda. Si vienes a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tu suegra está enojada contigo, tú deja tu ofrenda, ve primero y arregla el problema con ellos. ¿Por qué? Porque eres el mayor. ¿Por qué? Porque eres tú a quien Dios le está hablando. Porque si Dios le hubiese hablado a tu suegra, a tu hermano o a quien te haya dañado, ellos hubiesen venido primero, ¿sí o no? Entonces alégrate. Si tú estás haciendo algo que te duele en tu corazón, que tú estás diciendo esto no me parece justo, pero por amor a Dios lo voy a hacer, entonces alégrate porque estás obedeciendo a Dios. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Entonces si tú decides obedecer a Dios, Dios te va a honrar. ¿Cómo te va a honrar Dios, pastor? Tus hijos no se van a estar en alcohol, no van a estar en droga. Tu bendición, tu trabajo, tu familia, tu paz, tu cuerpo, sanidad. Amén, no amén. Yo recuerdo cuando mi esposa estuvo pasando por el cáncer, yo lo tomo eso como que Dios nos honró con su misericordia. Nosotros siempre no somos perfectos, somos una familia como cualquier otra que tiene los mismos problemas. Nos bronqueamos, a veces soy injusto con mis hijos, a veces mis hijos son mal criados, es lo mismo. En todas las familias es lo mismo. Pero yo no me presento delante de Dios con mi propia justicia. Yo no le digo, Señor, acá yo soy lo máximo, entonces yo merezco que tú me sanes, yo merezco que tú... No, hermanos. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba pasando por el cáncer, simplemente le pedimos a Dios, le dijimos, nos ponemos bajo la sombra de tus alas. Tú eres nuestro protector. La Biblia dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pues el cáncer es la peste destructora, Señor. Por favor, te pido que nos libres del cáncer. Pero algo que siempre hemos querido hacer con mi familia es honrar a Dios. Honrar a Dios. Mis hijos lo saben. En la mañana, mi hijo le encanta el fútbol, a mi hija le encanta muchas cosas, ver en la televisión, le encanta ver esos perritos. ¿Cómo se llaman esos perritos? Louis, ¿no? Louis, todo eso. Y ellos prefieren mirar eso. Pero nosotros les decimos, hijos, te sientas a la mesa y lo primero que tienes que mirar es tu devocional. Porque Dios se le da lo primero del día. ¿Sí o no? Entonces mis hijos vienen, ya solitos se sientan y prenden su devocional. Tienen su pastor favorito ellos. Para que no soy yo, claro. Entonces se prenden su pastor y escuchan su devocional de 5 minutos, toman su desayuno, cambian a su fútbol, cambian a lo que están haciendo, lo que les guste mirar. Pero hay que honrar a Dios. Nosotros tenemos que honrar a Dios en todo tiempo, con nuestra vida, con nuestros actos. ¿Por qué no le sacarías la vuelta a tu esposa? Ah, pastor, porque me revienta, pucha, que me mata. Más que eso es porque honras a Dios. Porque ¿cómo le vas a hacer eso a Dios más que hacérselo a tu esposa? ¿Se dan cuenta que el principio de toda moral, el principio de todo buen acto tiene que ver con honrar a Dios? ¿Por qué no coimeas? Porque Dios me está mirando. ¿Por qué no miras pornografía? Porque Dios me está mirando. No somos perfectos, como les digo, pero tenemos que tratar de honrar a Dios en todo lo que hagamos. Y cuando venga un problema a tu vida, Dios te va a honrar a ti.
Si hay una deuda, Él te va a honrar a ti sacándote de la deuda. Si hay una enfermedad, Él te va a honrar a ti sanándote, contestando tu oración. Si hay alguna preocupación, Él te va a honrar a ti librándote de esa preocupación. Dios honra a los que le honran. Y este país lo que tiene que aprender es honrar a Dios. Lo mejor que un peruano puede hacer por el Perú es recibir a Jesús en su corazón. Entonces va a cambiar él, va a cambiar sus hijos y va a cambiar su familia. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepiente de sus pecados, yo lo oiré, vendré a ellos y sanaré su tierra. Pongámoslos en pequeño. Si un hombre, si una mujer, si un papá, si un hijo se arrepiente, si gira su corazón a Dios, si decide honrar a Dios, yo vendré a él, perdonaré sus pecados y sanaré su familia. Así como funciona en la nación, puede funcionar también en tu hogar. La Biblia dice que la palabra de Dios está viva y es eficaz. Funciona. Amén. Vamos a ponernos de pie.